Estaba tan flaco que las costillas se marcaban bajo el pelo, como si el cuerpo hubiera decidido mostrar su arquitectura sin disimulo. Lo habían dejado atado a la reja de la perrera municipal, con una correa rota y sin ningún papel que dijera quién era ni de dónde venía. El encargado lo había puesto en la lista de los que no tenían mucho tiempo. Ana llegó ese mismo día por otro motivo. Lo vio al fondo del pasillo y se paró. No porque supiera exactamente lo que estaba mirando. Se paró porque el perro, en el momento en que ella pasó por delante, hizo algo con el cuerpo que duró menos de un segundo, y que le detuvo los pies de una forma que no supo ignorar. Pagó la tasa de rescate, se lo llevó a casa, y esa noche llamó a su madre para contarle lo que había hecho. Su madre dijo que siempre había sido impulsiva. Los empresarios del circuito dijeron que era una locura. Semanas después, ninguno de ellos tenía ganas de reír. Si alguna vez paraste cuando todo el mundo habría seguido caminando, escríbelo aquí en los comentarios. Y dale like al video mientras descubrimos qué pasó después. Ana tenía 35 años y trabajaba como inspectora de calidad en una planta de procesado de alimentos a las afueras de la ciudad. Era un trabajo que exigía concentración, precisión y la capacidad de detectar lo que no está bien antes de que llegue demasiado lejos. Habilidades que Ana había desarrollado hasta convertirlas en algo que funcionaba también fuera de la planta, en la vida cotidiana, en la forma en que miraba las cosas y las personas, y decidía qué valía la pena y qué no. Vivía en un piso, en el cuarto piso de un edificio del centro, que tenía el ascensor averiado con más frecuencia de la que debería, con una terraza pequeña orientada al sur, donde crecían plantas que Ana regaba con la misma regularidad con que hacía todo lo demás que le importaba. No había tenido nunca, porque el piso era pequeño y el trabajo era exigente, y le había parecido siempre que tener un animal al que no podías dar lo que necesitaba era una forma de egoísmo disfrazado de compañía. Hasta el martes en que fue a la perrera municipal a preguntar por un gato extraviado que una vecina había perdido. El gato no estaba, pero mientras esperaba a que el encargado terminara de revisar los registros, Ana caminó por el pasillo de los kennels, con esa costumbre que tenía de observar lo que la rodeaba. Y en el kennel del fondo, el último de la fila, estaba el galgo. Lo que la detuvo no fue el estado del animal, aunque el estado era malo, fue el movimiento. En el segundo en que Ana pasó por delante, el galgo hizo un ajuste de postura que duró menos de un parpadeo. Una redistribución del peso en las patas traseras, que tenía una precisión que no correspondía a ningún animal abandonado y debilitado. Era el movimiento de algo que sabe exactamente lo que es, aunque las circunstancias hayan decidido ignorarlo. Ana pagó la tasa de rescate, que era más de lo que llevaba en la cartera, y tuvo que completar con la tarjeta. Y se fue a casa, con el galgo en el asiento trasero del coche y sin el gato de la vecina, que apareció 2 días después debajo del sofá de su propia dueña. El veterinario fue la mañana siguiente. Se llamaba Roberto Iglesias, llevaba la clínica del barrio con competencia y sin aspavientos, y conocía a Ana de las revisiones anuales del gato de su madre, que ella traía cuando su madre no podía. Recibió al galgo, lo examinó con la meticulosidad que tenía para todo, y cuando terminó, se quitó los guantes y habló. Desnutrición severa, deshidratación moderada, ya resuelta con la sueroterapia de esta mañana. No hay lesiones activas, aunque hay 2 cicatrices viejas en el flanco derecho, que alguien no trató bien en su momento. Hizo una pausa. No hay chip, no hay historial, otra pausa más larga. Pero hay algo que sí hay. Ana esperó. Este animal tiene una masa muscular base que no corresponde a las semanas de abandono que muestra el estado nutricional. Es como si debajo de todo lo que le falta, hubiera una estructura que no se ha disuelto del todo, porque está construida sobre algo muy sólido. Roberto la miró. ¿Sabes algo de galgos de carrera? Empecé a leer anoche, dijo Ana.
Roberto asintió con la expresión de quien recibe una respuesta que le dice más de lo que dice literalmente. Con la recuperación adecuada, este animal podría volver a rendir. No te digo a qué nivel, porque eso no lo sé todavía, pero la base está ahí. Ana asintió. ¿Qué necesita? Roberto le explicó el protocolo de recuperación con el mismo detalle con que Ana habría redactado un informe de inspección. Alimentación específica en cantidades y horarios concretos. Hidratación controlada. Reposo activo con paseos progresivos. Revisión semanal sin falta. Y tiempo. Sobre todo tiempo. El galgo se llamó Relámpago desde esa misma noche, porque cuando Ana lo soltó en la terraza del piso para que tomara el aire, y el animal se estiró por primera vez en un espacio abierto sin restricciones, hubo un segundo en que algo se soltó de su cuerpo, y dio 3 pasos con una velocidad que en ese espacio pequeño no podía desarrollarse del todo, pero que Ana sintió como una promesa. Las primeras semanas fueron de recuperación pura. Ana reorganizó su horario con la eficiencia que la caracterizaba, distribuyendo las 4 tomas diarias de Relámpago en los huecos que la jornada de la planta le dejaba, madrugando cuando hacía falta, ajustando lo que había que ajustar sin dramatismo. Roberto la revisaba cada semana, y cada semana el informe era mejor. Fue en la tercera semana cuando Ana vio por primera vez con claridad lo que había intuido en el pasillo de la perrera. Había llevado a Relámpago a un parque con una zona grande de tierra abierta donde los perros podían soltarse. Lo soltó. El galgo olfateó el perímetro con la metodología de siempre. Y luego corrió. No fue la carrera alegre de un perro que se alegra del espacio. Fue una carrera con una forma, con una estructura en la zancada, con una gestión del ritmo que Ana, que había pasado las últimas semanas leyendo sobre galgos de carrera, con la misma concentración que dedicaba a los manuales técnicos de la planta, reconoció como algo que no era ordinario. Llamó a Roberto esa tarde. ¿Puede competir? Roberto tardó un momento. ¿Por qué lo preguntas ahora? Lo he visto correr hoy en el parque. ¿Y? Ana intentó describirlo. Roberto escuchó. Cuando ella terminó, dijo: tráemelo el jueves. Le hago una revisión con foco en rendimiento. La revisión del jueves fue la más larga que Roberto había dedicado a Relámpago. Cuando terminó, se apoyó en la mesa y dijo: hay un hombre que se llama Félix Andrade. Fue entrenador de galgos de competición durante 18 años. Vive a 20 kilómetros. No sé si querría involucrarse, pero si quieres que lo llame, lo llamo. Llámalo, dijo Ana. Félix Andrade tenía 64 años. Una finca pequeña con campo de entrenamiento, que mantenía en uso porque había aprendido en 18 años que mantener las cosas en uso es la única forma de que sigan sirviendo cuando hacen falta. Y la manera de hablar de quien ya no necesita convencer a nadie de nada, porque ha llegado a un punto en la vida donde las cosas son o no son y punto. Vino el sábado siguiente. Observó a Relámpago durante media hora en el campo del parque donde Ana había empezado a llevarle para los paseos largos. No pidió que corriera, solo que se moviera libremente. Lo observó en silencio, con esa atención de los que han pasado 18 años leyendo animales en movimiento. Cuando la media hora terminó, Félix se giró hacia Ana. ¿De dónde lo sacaste? De la perrera municipal. ¿Sabes su historial? No hay nada. Félix asintió despacio. Alguien crió este perro con mucho cuidado. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y luego lo soltó. Hizo una pausa. No sé por qué, pero lo que metieron en este animal antes de soltarlo no desaparece porque lo hayan soltado. Ana esperó. Te ayudo, dijo Félix, con mis condiciones y a mi ritmo, sin atajos. ¿Puede ganar? Félix la miró directamente. Hazme esa pregunta en 6 semanas. Ahora bien, antes de seguir con esta historia, si te está gustando,
¿Y quieres ver más historias como esta? Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias nuevas de personas que apostaron por lo que nadie más creía y terminaron demostrando que tenían razón. No te pierdas ninguna. El entrenamiento comenzó en la finca de Félix la semana siguiente. El campo era una pista de tierra firme de 400 metros bien trazada, que Félix había construido él mismo años atrás, y que mantenía con la misma atención con que mantenía todo lo demás. Marcadores de distancia, zona de cajones de salida, variaciones de terreno que Félix había diseñado para trabajar aspectos específicos del rendimiento que en 18 años de oficio había aprendido que no se mejoran solos. La rutina fue construida con una precisión que Ana reconoció desde el primer día, porque era la misma lógica que usaba en la planta: identificar las variables que se pueden controlar, controlarlas con exactitud, y dejar que el resultado diga lo que tiene que decir. Calentamiento progresivo de duración exacta. Series de velocidad cortas que fueron alargándose semana a semana según lo que el blog de Félix y el cuaderno de Ana mostraban. Trabajo específico de reacción al estímulo de salida, porque Relámpago tenía una tendencia en los primeros días a anticipar la señal que Félix corrigió con paciencia y con el tipo de repetición que no busca cansar al animal, sino reprogramar el instinto. Relámpago respondió desde el primer día de una forma que Félix registró en su blog sin comentar en voz alta, pero que Ana leyó en la forma en que el hombre miraba al animal después de cada serie. Era la mirada de quien está viendo confirmar algo que había calculado, pero que de todas formas sorprende cuando ocurre de verdad. Porque hay cosas que la experiencia te enseña a esperar, y que de todas formas, cuando llegan, tienen una dimensión que el cálculo previo no captura del todo. Ana llevaba su propio cuaderno desde el primer día, porque era inspectora de calidad, y los cuadernos eran su forma natural de relacionarse con los procesos que importaban. Anotaba lo que Félix decía que anotara, y lo que ella misma observaba, y al final de cada sesión, los dos comparaban, porque Félix había dicho en la primera semana que un entrenador que no escucha lo que ve el propietario del animal pierde la mitad de la información. Era una forma de trabajar que Ana valoró desde el principio, porque le decía que Félix no la trataba como alguien que no sabía, sino como alguien que todavía estaba aprendiendo a confiar en lo que sabía, que es una diferencia que cambia todo. Las semanas fueron pasando con una consistencia que el cuaderno documentaba sin dramatismo. Segunda semana. La zancada empezaba a mostrar su forma completa ahora que el cuerpo tenía los recursos para expresar lo que tenía dentro. Tercera semana. Los tiempos de las series cortas empezaban a ser números que Félix anotaba con más cuidado del habitual. Cuarta semana. Relámpago integró la corrección de la salida, y el primer metro dejó de ser el problema que había sido. Quinta semana. Félix cronometró una serie larga completa. Miró el tiempo, lo miró de nuevo, y no dijo nada, porque Félix no decía nada cuando los números hablaban solos con suficiente claridad. El mundo del circuito regional se enteró de la inscripción de Relámpago de la forma en que se entera de todo, de golpe y por todas partes al mismo tiempo. El nombre del galgo apareció en el registro oficial de participantes de la carrera regional, y en menos de 48 horas, los 4 empresarios principales del circuito ya lo sabían. Los 4 empresarios eran figuras que Ana había aprendido a conocer en las semanas de lectura del foro del circuito. Gustavo Riera, que había construido su posición desde el negocio de la alimentación animal, y que trataba a los galgos con la misma lógica de rentabilidad que todo lo demás. Las hermanas Cano, Pilar y Teresa, que llevaban el criadero familiar con rigor técnico y resultados consistentes. Y Manuel Sousa, el más joven de los 4, que había llegado al circuito desde el sector financiero, y que aplicaba a los animales la misma metodología de análisis de rendimiento que a cualquier otra inversión. Las reacciones llegaron en días sucesivos,
y cada una era un retrato del carácter de quien la enviaba. Riera mandó a un representante a la planta donde trabajaba Ana, que preguntó en recepción por ella con la naturalidad de quien está habituado a que su presencia abra puertas. Ana bajó, lo recibió en el vestíbulo, escuchó el mensaje de Riera, que era una propuesta de colaboración envuelta en la amabilidad de quien cree que la amabilidad es suficiente para conseguir lo que quiere. Dijo que lo tendría en cuenta y subió de vuelta a la planta. El representante se fue con el recado de que lo pensaría, que era la forma más educada de decir que no iba a cambiar nada. Pilar Cano la llamó directamente al móvil con una directidad que Ana agradeció, porque era el tipo que no necesita envoltura. Le dijo que el criadero Cano había visto el registro de inscripción y que el nombre de Félix Andrade como entrenador les había llamado la atención, porque Félix era conocido en el circuito y Félix no trabajaba con cualquiera. Le propuso una colaboración con condiciones que eran mejores de lo que Ana esperaba desde ese entorno. Ana dijo que lo pensaría y que le agradecía la llamada. Pilar Cano dijo que se lo tomara con el tiempo que necesitara. Era la forma que tenían las personas que realmente respetan a quien tienen enfrente. Manuel Sousa no llamó ni mandó a nadie. Publicó un comentario en el foro del circuito, preguntando con una neutralidad que no era del todo neutral, si alguien tenía información sobre el galgo sin historial inscrito por una inspectora de calidad sin experiencia en carreras. Los comentarios que siguieron fueron los que siempre siguen en esos foros, cuando alguien lanza ese tipo de pregunta en el momento calculado. Algunos educados, algunos no tanto, todos con el denominador común de quien cree que ya sabe el resultado antes de que ocurra, y que esa certeza le da derecho a opinar sobre el esfuerzo de otros. La presión no se quedó solo en el foro. 3 días después del comentario de Sousa, el propietario del campo donde Félix alquilaba la finca, llamó para decir que había recibido una oferta de compra inesperada y que tendría que revisarse el contrato de alquiler. La oferta no era real, nadie compró nada, pero el proceso tardó una semana en aclararse, y fue una semana de incertidumbre sobre si el entrenamiento podría continuar donde estaba. Félix escuchó el episodio con la calma de quien ha visto exactamente eso antes. Camps hizo algo parecido con un entrenador que conocí hace 10 años, dijo. No funcionó entonces, no va a funcionar ahora. Llamó al propietario, habló con claridad y con la solidez de 18 años de relación honesta, y el asunto se cerró sin más. Pero los dos sabían lo que había sido. Félix los leyó una noche en casa de Ana, donde habían quedado para revisar los registros de la semana. Los leyó sin cambiar la expresión. Luego cerró el ordenador y dijo, en 18 años he escuchado exactamente este tipo de comentarios sobre todos los perros que terminaron ganando algo importante. Abrió el blog. Sigamos. Las semanas de entrenamiento avanzaron con la consistencia que el cuaderno de Ana documentaba sin romanticismo. Peso, tiempos, comportamiento de la zancada, reacciones a los estímulos de carrera, integración de las correcciones técnicas. Y los tiempos que Félix cronometraba con su equipo y Ana con el móvil, y que al compararlos decían siempre lo mismo, porque 2 instrumentos no pueden mentir al mismo tiempo de la misma manera. En la 5ª semana, los tiempos de relámpago en las series de velocidad máxima estaban por encima de los registros ganadores de la carrera regional del año anterior. Félix lo miró en el blog, lo miró una vez más. Luego, miró al campo donde Relámpago trotaba tranquilo después de la serie. Pero Ana vio lo que había en su cara, y era la respuesta a la pregunta que había hecho 6 semanas antes. El problema llegó en la 7ª semana, con 12 días para la carrera. Era una sesión de mañana, con buena luz, cuando Relámpago, en la 4ª repetición de la serie larga, redujo la velocidad en el último tramo de una forma que no era su patrón. Félix lo vio primero y levantó la mano. Ana paró el cronómetro.
Examinaron al animal en el campo. Félix con las manos, metódicamente, palmo a palmo. Relámpago dejó hacer, con la calma que tenía para todo. Había algo en la musculatura del cuarto trasero derecho que Félix encontró al tercer minuto de exploración y que hizo que llamara a Roberto esa misma mañana. Roberto llegó esa tarde. El diagnóstico fue preciso: contractura del músculo semimembranoso en el miembro posterior derecho. No era una lesión grave, era una tensión que con el protocolo correcto resolvería en 9 días. ¿9 días?, dijo Ana. 9 días completos, dijo Roberto. La carrera es en 12. Ana hizo el cálculo. 9 días de protocolo, 3 días para afinar. Era el mínimo necesario y no admitía reducción. Protocolo completo, dijo Ana. Sin excepciones, confirmó Roberto. Félix no dijo nada durante un momento después de que Roberto se fue. Luego dijo: él sabe lo que está haciendo. Si dice 9 días, son 9 días. Lo sé, dijo Ana. Los 9 días de protocolo fueron aplicados con la exactitud que Ana ponía en los controles de calidad de la planta, que era la exactitud más alta que conocía. Reposo activo con paseos suaves medidos al minuto. Masaje terapéutico en la zona afectada 2 veces al día, en los intervalos precisos que Roberto había indicado. Alimentación ajustada para el periodo de menor carga. Registro en el cuaderno de cada observación por pequeña que fuera. Félix venía cada día. No había entrenamiento, pero venía igual. Se sentaba en el banco de la finca mientras Ana hacía el paseo suave con Relámpago. Y miraba al animal moverse con esa atención que no descansa, aunque no haya nada específico que buscar, porque después de 18 años de oficio, mirar es un hábito que no se apaga. Al 5.º día Roberto revisó y dijo que la evolución era buena, mejor de lo esperado. Al 9.º, la revisión fue completa y el alta fue definitiva. La contractura había remitido sin dejar secuela. ¿Puede hacer velocidad mañana?, preguntó Ana. Puede, dijo Roberto. Calentamiento largo, primera serie corta. Observa cómo responde. Si responde bien, tienes 3 días para llegar al día de la carrera en condiciones. Respondió bien. La primera serie fue limpia, sin señal de compensación, sin irregularidad en la pisada. Félix la cronometró. Miró el tiempo. Y esta vez sí dijo algo, en voz baja, casi para él. Está listo. Los 3 días siguientes fueron de ajuste fino. Series cortas, trabajo de salida de cajón, confirmación de que lo construido seguía en su sitio. Y en el último entrenamiento de la tarde anterior a la carrera, Relámpago hizo una serie completa que Félix no cronometró porque ya no hacía falta. Solo miró. Luego cerró el blog y dijo: mañana. La mañana de la carrera Ana se despertó antes de la alarma. Fue donde dormía Relámpago y lo encontró ya de pie, con esa disposición alerta que tenía los días de sesión intensa. Lo revisó con las manos en el orden aprendido. Todo en orden. Le puso la mano en el costado un momento. El corazón latía fuerte y regular. Luego, fue a preparar el desayuno de los dos. Félix llegó puntual, como siempre. Roberto vendría directamente al recinto. Salieron. El recinto de la carrera era la instalación más importante del circuito de la provincia. Gradas de metal, pista profesional, carpas de los participantes con el despliegue de los que llevan años en ese mundo. La operación de Riera tenía 3 animales con equipo completo. Las hermanas Cano 2, preparados con la atención técnica que las distinguía. Sousa, un galgo importado, que según el foro, era el favorito claro por los tiempos de la temporada. Relámpago llegó con Ana, con Félix y con el trabajo de semanas que no tenía logo, pero que cualquier entendido en ese recinto podría leer en el cuerpo del animal si miraba con atención. Las miradas llegaron de inmediato. Ana las recibió y siguió caminando. Gustavo Riera se acercó el primero, con el café en la mano y esa postura de los que han ocupado el espacio de los sitios durante suficiente tiempo para creer que les pertenece.
Miró a Relámpago con la evaluación de quien sabe lo que está mirando. Tardó más de lo que sus palabras siguientes sugerían. De la perrera municipal, dijo. Lo había investigado. De la perrera municipal, confirmó Ana. Félix Andrade como entrenador. Miró a Félix con el respeto que los del circuito tenían por Félix, aunque no siempre lo expresaran directamente. Luego miró de nuevo al galgo. ¿Tiene historial de carreras? No documentado, dijo Ana. Riera procesó eso. Primera carrera, sin historial, sin pedigrí verificable. Hizo una pausa. En este circuito, eso es una desventaja muy grande. Lo sé, dijo Ana. Por eso entrenamos bien. Riera la miró. Era la primera vez en la conversación que la miraba de verdad, en lugar de mirar al perro o a Félix. ¿Estás segura de lo que tiene? Completamente. Riera asintió una vez, bebió el café y se fue con la expresión de quien ha notado algo que no esperaba notar. Pilar Cano vino sola, sin su hermana. Fue directa y educada en igual medida. Señorita Ana, mi oferta de colaboración sigue en pie, si cambia de opinión. Una pausa. Aunque si Félix está con usted, probablemente no va a cambiar de opinión. Una media sonrisa genuina. Suerte. Manuel Sousa no se acercó. Estaba en las gradas desde que llegó, de pie, mirando al galgo con la expresión de análisis que tenía para todo. Ana lo vio mirando y sostuvo la mirada desde abajo hasta que Sousa desvió la suya. No era un gesto de desafío, era simplemente no ceder el espacio que le pertenecía. Los participantes fueron llamados. 6 galgos. Relámpago en el cajón 2, resultado del sorteo. Félix había analizado esa posición la noche anterior, y había dicho que era buena para las características de Relámpago, que tenía su punto de máxima velocidad en la recta central, y que desde el cajón 2 tendría la línea de carrera más limpia hacia esa recta. Ana llevó a Relámpago hasta el cajón. El animal entró con la calma que tenía para todo. Se colocó. Las orejas giraron hacia adelante, los ojos en la pista. Era la postura de la perrera, la redistribución de peso en las patas traseras que duró menos de un parpadeo, y que le había detenido los pies en el pasillo. Puso la mano en su flanco, sintió el corazón, luego se retiró. Félix estaba al lado con el blog cerrado por primera vez en semanas. Roberto había llegado, y estaba al otro lado, listo para lo que hiciera falta, aunque los dos sabían que no haría falta nada. Riera en las gradas, de pie. Las hermanas Cano, juntas. Sousa sentado, con la expresión de análisis permanente. Sonó la señal. 6 cajones se abrieron al mismo tiempo, y 6 animales salieron con ese estallido de energía, que es siempre el más honesto de una carrera, porque en ese instante no hay estrategia posible. Solo lo que hay dentro de cada cuerpo cuando recibe la señal. Relámpago salió limpio del cajón 2, segundo en los primeros metros, detrás del galgo de Sousa, que había abierto con la explosión de un animal preparado específicamente para los primeros metros y que tomó ventaja inmediata. El galgo de Riera iba tercero, uno de los Cano cuarto. Primera curva, Sousa adelante, Relámpago segundo a medio cuerpo. Riera tercero. El galgo de Sousa era rápido, estaba en forma y corría con la seguridad de quien ha ganado antes y sabe lo que se siente. En la primera recta larga, Relámpago empezó a correr de verdad, no de golpe, con esa apertura de zancada progresiva que Félix había documentado semana a semana y que Ana había visto tantas veces en el campo de la finca que podía anticipar el momento exacto en que ocurría. Era la forma específica de Relámpago de construir velocidad. No la explosión que se agota, sino la acumulación que no tiene techo visible, hasta que llega al final, y resulta que todavía había más. El espacio entre Relámpago y el galgo de Sousa empezó a cerrarse. El murmullo de las gradas cambió de tono. A mitad de la recta estaban igualados. Sousa en las gradas se había puesto en pie. En la recta final, Relámpago se puso por delante. No por un margen ajustado que requiriera revisión técnica.
por un margen que fue creciendo en los últimos 40 metros, con la misma progresividad con que había crecido todo lo demás, hasta que en la línea era de un cuerpo entero, y el locutor no tuvo que verificar nada para decir el resultado. Relámpago cruzó la línea primero. Las gradas tardaron ese segundo. Luego, el sonido fue el de los momentos que no estaban en el guión de nadie. Ana cruzó la valla y fue hasta Relámpago. El galgo estaba parado al otro lado de la línea, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Los ojos todavía en la pista, con esa atención que no se apaga de golpe. Cuando Ana llegó, la miró, con esos mismos ojos del pasillo de la perrera. Puso la mano en su costado, el corazón fuerte y regular. Todo lo que había estado ahí desde el principio, esperando que alguien se parara a verlo. No dijo nada. Algunas cosas no necesitan palabras porque ya estaban dichas desde antes de que empezaran. Félix llegó a su lado. Miró a Relámpago durante un tiempo. Luego miró a Ana. ¿Recuerdas la pregunta que me hiciste el primer día? Si podía ganar, dijo Ana. Te dije que me la hicieras en 6 semanas. Hizo una pausa. Ya tienes la respuesta. Roberto revisó a Relámpago y declaró que estaba perfectamente. El músculo posterior derecho sin ninguna señal, recuperación total, animal en plena forma. Gustavo Riera llegó el primero de los empresarios, solo, sin equipo. Se paró frente a Relámpago y lo miró durante un tiempo que Ana no interrumpió. Luego miró a Ana. De la perrera municipal, repitió. Esta vez, el tono era completamente diferente al de la mañana. De la perrera municipal, dijo Ana. ¿Sabes lo que tienes? Ahora no saben todos. Riera procesó eso. Luego dijo, hay una carrera en 2 meses que es la más importante del calendario regional. Si quiere hablar de instalaciones, de estructura, de lo que necesite para llegar bien, sabe dónde encontrarme. Sin condiciones previas. Ana la estrechó. Si llega ese momento, lo busco yo. Riera asintió y se fue. Pilar Cano vino con su hermana Teresa, que no había hablado con Ana en ningún momento anterior. Teresa fue la que dijo, Félix no se equivoca en 18 años. Miró a Relámpago. Hoy lo entendemos mejor que nunca. Se fueron sin pedir nada. Manuel Sousa bajó de las gradas despacio, con esa compostura de quien gestiona los resultados inesperados, con la misma metodología que los esperados. Se paró frente a Ana, con una expresión que era la del análisis que tenía para todo, pero con algo diferente debajo. Publiqué ese comentario en el foro, dijo directamente. Fue un error de evaluación. Hizo una pausa. Soy de los que reconocen los errores de evaluación cuando los datos los confirman. Asintió una vez. Enhorabuena. Y se fue. Era la disculpa más corta y más honesta que Ana había recibido en su vida. La guardó en el mismo lugar donde guardaba las cosas que importan. En el camino de vuelta, Relámpago dormía en el asiento trasero, con la profundidad de los que han dado todo y descansan sin deuda. Félix conducía. Ana miraba por la ventana el paisaje que se oscurecía con la tarde. En algún punto del camino, Félix dijo, ¿sabes qué es lo más difícil de este trabajo? Ana esperó. No es el entrenamiento, no son los empresarios, no son los problemas que siempre llegan antes de la carrera. Hizo una pausa. Lo más difícil es ver lo que hay en un animal, cuando todavía no hay nada que lo confirme. Cuando solo lo ves tú y nadie más. Otra pausa. Tú lo viste en un pasillo de perrera, con el animal en el peor estado de su vida. Vi un movimiento, dijo Ana. Diste lo que importaba. Félix condujo un tramo en silencio. En 18 años he entrenado a muchos propietarios que creían ver lo que no veían, y a muy pocos que veían lo que creían ver. Una pausa larga.
Tú eres de los segundos. Llegaron a casa cuando el cielo ya era oscuro. Ana acomodó a Relámpago en su rincón. Puso agua fresca, la ración de la noche. El animal comió con calma. Levantó el hocico. La miró un segundo con esos ojos que desde el primer día habían tenido algo que no sabía nombrar exactamente, pero que había aprendido a reconocer. Luego se tumbó. Ana se sentó en el suelo a su lado, con la espalda en la pared y el cuaderno en el regazo. Lo abrió en la última página. Anotó los datos de la carrera, los tiempos, la posición, las observaciones. Y en el margen, en la letra pequeña que reservaba para las notas, que no eran para nadie más que para ella, escribió: lo vi en el pasillo. Nadie más lo vio. Resultó ser real. Cerró el cuaderno. Relámpago respiraba despacio a su lado, con la calma de siempre. El galgo flaco, que los empresarios habían mirado y visto solo lo que faltaba. El galgo que Ana había mirado y visto lo que había. La diferencia entre las dos miradas era la diferencia entre todo y nada. Y esa diferencia, al final, había cruzado la meta primero. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana. Comparte esta historia con quienes saben mirar donde otros no quieren, y con los que nunca dejaron de creer en algo que el mundo había descartado. Nos vemos en la próxima historia.